Yo los invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 18, dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Leemos y dice de esta manera: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Qué hermosa palabra. Entendamos una cosa, porque evidentemente venimos a la salvación cuando el Espíritu Santo hace esa obra en nuestra vida que nos hace conciencia o nos redarguye de que obviamente pues somos personas que vivimos en pecado. ¿Qué sucede? Cuando una persona llega a la iglesia o es expuesta a un mensaje responsable de la palabra del Señor, el Espíritu Santo hace una obra maravillosa en la vida de esta persona. ¿Cuál es? Concientizarlo de que esa persona, a través del mensaje escuchado, le hace entender que está en pecado y que necesita de un Salvador. Esto hace el Espíritu Santo. La persona, por supuesto, da el paso de fe y entiende que necesita un Salvador, actúa y entiende que necesita a Cristo en su vida y da el paso de fe en su libre albedrío de aceptar a Cristo como Salvador. Obviamente, el que hizo la obra es el Espíritu Santo a través del mensaje de la palabra del Señor. Esta persona acepta a Cristo, da el paso de fe y de inmediato es una persona que es nacida de nuevo. El Espíritu Santo obró en la vida de esta persona. Pero déjeme decirle que la actividad del Espíritu Santo en el cristiano, repito una vez más, no es algo que solo se limite al momento de la salvación. No. Sino que es una actividad continua para enseñarnos a formar el carácter de Cristo en nosotros y llenarnos con el fin de que nuestra vida sea para gloria del Señor. Así que dicho esto, el Espíritu Santo hace una obra primaria en nuestra vida cuando nos redarguye de pecado y en nuestra conciencia aceptamos al Señor en ese momento. Pero después de esto comienza el Espíritu Santo a tener una actividad en nuestra vida si nosotros le permitimos. Y esta actividad que el Espíritu Santo comienza a manifestar en nuestra vida después de haber aceptado a Cristo, esta actividad, si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, se conoce como la llenura del Espíritu de Dios. Permítame, dice la Biblia, donde leímos en Efesios capítulo 5, versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Repito, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esta palabra disolución es la palabra que viene de disoluto, que significa descontrol o desenfreno. Disolución significa descontrol o desenfreno. ¿Qué dice el Señor? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay descontrol, en lo cual hay desenfreno. Todos hemos sido expuestos a una persona o quizás alguien que es cristiano dice, bueno, en mi vida pasada, antes de ser cristiano, yo también me embriagaba. Y vamos a utilizar una palabra bien coloquial, yo también me emborrachaba. Y sabemos todos que una persona que entra en un estado de borrachera o que entra en un estado de embriaguez, comienza, ¿qué cosa? A perder el control. Comienza a desenfrenarse. Sus emociones comienzan a tomar control de su vida. De hecho,
Se dice que una persona que está ebria o que está borracha, utilizando palabras muy coloquiales, el vino toma control de ella. Y la persona comienza a hablar de manera equivocada, a hablar cosas que en su juicio normal, que en su estado de sobriedad no lo haría, comienza a actuar de manera extraña. Comienza a decir cosas que en un estado de sobriedad no diría. Comienza a desenfrenarse y a actuar de manera totalmente desenfrenada. Para nadie es un secreto que una persona que entra en un estado de ebriedad actúa de esta manera. Por lo tanto, Dios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay descontrol. Y sabemos todos que una persona embriagada, una persona borracha, es una persona que pierde el control de sus acciones. Porque el vino hace o produce este efecto en la vida de las personas. Seda de alguna manera totalmente el cerebro y la persona comienza a actuar movida por la borrachera, por el vino, por la embriaguez, por el alcohol. Así que la recomendación de Dios es, vemos aquí en este pasaje lo que no podríamos hacer o no debíamos hacer. No deberíamos, ¿qué? Embriagarnos con vino, porque perdemos el control. O alguien que se embriaga con vino pierde el control de sus acciones. Sin embargo, el Señor comienza a hacer un paralelismo entre una persona que es dominada por el alcohol y una persona que se deja dominar por el espíritu. Hace un paralelismo, aunque con una gran separación. Dice el Señor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay descontrol, hay desenfreno, sino más bien, sed llenos del Espíritu. Quedémonos un ratico en la palabra lleno. ¿A qué se refiere el Señor con ser llenos del Espíritu? Y en este momento quiero ser bastante enfático. La palabra ser lleno no significa que yo tenga una experiencia solamente mística en cuanto a mi experiencia con el Espíritu Santo. No significa solamente tener una experiencia meramente emocional referente al Espíritu Santo. No significa solo, ¿verdad?, tener una experiencia de manera emocional solamente en un momento con el Espíritu Santo, sino que lo vamos a ver. La palabra ser lleno que se utiliza en este pasaje es la palabra controlado. La palabra ser lleno significa ser controlado por. Cuando alguien es lleno de vino, tan lleno que llega a la embriaguez, ¿qué pasa? Que los efectos del alcohol lo comienzan a controlar. Y repito, es por eso que cuando vemos a alguien que está lleno de alcohol, que está borracho, comienza a ser controlado por sus emociones más profundas, comienza a ser controlado por los efectos del alcohol. Y la palabra que se utiliza aquí para ser lleno, en este caso del Espíritu, es controlado. Y vamos a tomar algunos ejemplos. Marcos capítulo, desde el 35 al 41, la Biblia nos dice que los discípulos, y se utiliza la misma palabra, llenos, que los discípulos fueron llenos de temor, específicamente en Marcos capítulo 4, versículo 41. Dice la Biblia que el Señor les habló a sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Estaban con él algunas barcas también. E intentaron pasar al otro lado del mar. Y de repente se levantó una tormenta terrible que Jesús dormía en el barco. Y la tormenta era tan grande y el viento tan contrario que los discípulos tuvieron miedo en ese momento. Y corrieron a Jesús, los cuales le dijeron a Cristo, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Levántate
que perecemos. Jesús, dice la Biblia, que se levantó y reprendió los vientos y reprendió la tormenta y se hizo una gran calma. Pero la Biblia dice allí que los discípulos, al ver esto, se llenaron de temor hacia el Señor. Y el temor que la Biblia nos enseña ahí es asombro. Se llenaron de temor, fueron controlados por el asombro en ese momento porque habían visto algo extraordinario. Así que la palabra lleno es controlar o control. Vemos también en San Lucas capítulo 6 versículo 11 que un día de reposo Jesucristo estaba en la sinagoga de ellos y estaba un hombre que tenía una mano seca, dice la Biblia, o inmovilizada. Y la palabra del Señor dice que ahí estaban los fariseos y los escribas, intentando ver si Jesús sanaba a este hombre que tenía la mano inmóvil con el único propósito de ver cómo sorprender a Jesús y tratar de destruirlo. Y dice la Biblia que en efecto Jesús sabía las intenciones de ellos y llamó al hombre que tenía la mano inmóvil, seca, como dice la Biblia, y dijo las siguientes palabras. Dijo: ¿acaso está prohibido en el día de reposo hacer bien o hacer mal, dar vida o dar muerte? Y en ese momento aquel hombre que tenía la mano seca, inmóvil, le dijo: extiende la mano, y le fue restaurada, totalmente sano. Pero miren ustedes, la Biblia utiliza en este pasaje la palabra lleno. Y la Biblia dice que en ese momento, al ver esto, los escribas y fariseos se llenaron de ira contra el maestro. ¿Qué pasó? Fueron controlados totalmente por la ira hacia Jesucristo. Así que vemos entonces que esta palabra lleno, que se utiliza también en Efesios capítulo 5 versículo 18, no significa solo una experiencia mística sobre el Espíritu Santo o una experiencia emocional en un momento determinado del Espíritu Santo, sino más bien que la palabra lleno significa controlados. Y dice el Señor: si no sed llenos, sino más bien sed controlados por el Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? El Señor nos pone, repito, un paralelismo entre una persona que es controlado por el alcohol y una persona que se deja ahora controlar por el Espíritu Santo. Por eso permítanme acotarles algo. No es una experiencia de un momento nada más. No es una experiencia solo de venir a la iglesia o de asistir a un culto, a una reunión, y en ese momento tener una experiencia emocional o mística con el Señor. No. Sino más bien que es algo continuo. Es algo que se debe dar en la vida del cristiano en todo momento de su vida. Si la palabra lleno significa ser controlado, entonces Dios nos pide a nosotros que nos dejemos controlar continuamente por el Espíritu Santo. O sea que no es algo estacional. No es algo de un momento solamente, de una reunión solamente y recibir una experiencia emocional o mística con respecto al Espíritu Santo, sino más bien que es una relación continua de llenura y de control del Espíritu Santo en mi vida, con el fin de formar el carácter de Cristo en mí. Veamos entonces que el Señor nos dice: sed lleno. Ya vimos que la palabra lleno es controlado, pero también tenemos que entender que este sed lleno no es que Dios nos está dando una opción a los cristianos. No es una recomendación del Señor, sino más bien es un imperativo. O sea, Dios nos da una orden a los cristianos. ¿Qué nos dice el Señor a todos los cristianos? Como una ordenanza, tienen que llenarse continuamente del Espíritu Santo. Y podemos ver nosotros esta misma ordenanza
en Hechos, capítulo 1, versículo 4. Después de que Jesús se le aparece por 40 días a sus discípulos, ya pronto para ascender a la gloria, entonces da un mandamiento a sus discípulos. Les dijo: no se vayan de Jerusalén, sino que prepárense para que reciban la promesa del Espíritu Santo. O sea, que podemos ver también en Hechos capítulo 1 versículo 4 la ordenanza firme, óigalo bien, la ordenanza firme, el imperativo de Dios a sus discípulos de que tienen que llenarse del Espíritu Santo, de que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y es allí entonces cuando ellos se quedan en Jerusalén, y en el capítulo 2 del libro de los Hechos vemos cómo se cumplió esta promesa cuando fueron llenos. Estando todos en aquella casa, en el aposento alto, vino un viento recio que llenó toda la casa y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué nos indica esto entonces? Que este imperativo de Dios es para todo cristiano. No es sencillamente que ya reciba el favor del Espíritu de Dios a través de la salvación, sino que ahora tengo una responsabilidad porque el Señor me da una orden de que ahora yo tengo que dejarme controlar permanentemente por el Espíritu. ¿A fin de qué? Repito, de que se forme el carácter de Cristo en mi vida. Así que no es solamente un momento en mi vida de una oración, de una administración, no es solo un momento de emoción, o no es solo un momento de una experiencia mística con el Señor, sino que es una relación continua en mi vida de dejarme controlar por el Espíritu. ¿Qué significa? Bueno, que mis emociones, que mis acciones, que mis decisiones deben ser controladas, guiadas, sostenidas por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe que si yo no tengo el control permanente, si el Espíritu Santo no tiene el control permanente de mi vida, yo no voy a hacer óptima, o mi vida cristiana o mi caminar cristiano no va a ser totalmente óptimo y fructífero como Dios quiere que sea. Y eso lo podemos ver en el transcurso de la Biblia. Hombres de fe, pero llenos del Espíritu Santo. Hombres que de alguna manera estaban dentro del ministerio, que ejercían el ministerio, pero para poder ejercer el ministerio óptimamente y que seamos obreros aprobados por Dios, era necesario que ellos fueran influenciados, dominados, controlados y llenos del Espíritu Santo de Dios. Uno de los ejemplos los tenemos en el libro de Hechos, cuando los apóstoles querían escoger a 7 diáconos, porque el número de la congregación había crecido exponencialmente. Necesitaban diáconos que sirvieran a las viudas de los griegos, porque se habían quejado. ¿Y cuál era uno de los requisitos? Por supuesto que fuesen llenos del Espíritu Santo de Dios. O el ser llenos del Espíritu Santo, podemos ejercer óptimamente el ministerio. Y ustedes conocen la historia. Escogieron 7 diáconos y uno de ellos fue Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y aún Esteban, cumpliendo su ministerio, fue muerto a pedrada, pero él no blasfemó contra Dios porque sencillamente él se estaba dejando controlar por el Espíritu Santo. Dios sabe que para nosotros poder cumplir óptimamente con el ministerio, repito, necesitamos ser llenos, controlados, direccionados por el Espíritu de Dios. Y repito, el ser llenos del Espíritu Santo no es solamente tener una experiencia mística de hablar en lenguas angelicales. No es solamente el tener una experiencia mística y de alguna manera ser tocados emocionalmente por el Espíritu. No.
mucho más allá. Ser llenos del Espíritu Santo significa que dejar que el Espíritu de Dios tome control de mis acciones. Sea el que me guíe, sea el que pueda controlar mis emociones, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo del Señor. Pero permítame decirles otra cosa. Para nosotros poder permitirle al Espíritu Santo que domine mis acciones, mis decisiones, yo tengo que forzosamente conocer la palabra de Dios, tener en mi conciencia, en mi entendimiento, la voluntad del Señor en mi vida. ¿Y cómo conozco yo la voluntad de Dios? Sencillo, teniendo el conocimiento de la palabra del Señor. En la medida en que yo tenga el conocimiento de la palabra de Dios, yo conozco cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios, porque el propósito de Dios, porque los deseos de Dios para mí están encapsulados en su palabra, en cada uno de los versículos que se encuentran en este libro que se llama la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios. El Señor dijo, porque los pensamientos que tengo acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal. Son pensamientos de bien y no de mal. ¿Cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, las ideas de Dios para mi vida? Cuando yo conozco la palabra de Dios. Porque repito, los deseos de Dios y la voluntad de Dios para mi vida están encapsuladas en este libro que se llama la Biblia. Y yo tengo que conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios quiere que yo actúe? ¿Cómo Dios quiere que yo ande? ¿Cómo quiere Dios que yo reaccione a los estímulos de la vida? ¿Cómo quiere Dios que yo camine? Eso lo encuentro en la Biblia. Yo tengo que tener el conocimiento de esto y lo recibo a través de estudiar la Biblia. Ahora, cuando yo conozco esto, entonces el Espíritu Santo que hace su obra en mi vida comienza a moverme hacia lo que yo sé, y yo, en mi libre albedrío, en mi conciencia, comienzo a dejarme mover por el Espíritu Santo a lo que ya yo conozco, que es la voluntad de Dios. Así que el conocer la palabra de Dios va a permitirle al Espíritu Santo, si yo lo dejo a través de mi libre albedrío, ¿verdad?, a través de mi decisión personal, entonces el Espíritu Santo va a comenzar a moverme hacia esa verdad que ya yo conozco. Hermanos y hermanas, el dejarse llenar del Espíritu Santo es dejarse controlar y que mis decisiones vayan ajustadas a la Biblia, a la palabra de Dios. Y es así como entonces yo soy lleno del Espíritu Santo. No es solo una experiencia mística en un momento determinado, en un culto, en una reunión. No es solo una experiencia emocional, como muchos dicen, no, yo soy lleno del Espíritu Santo porque cuando yo llego a la iglesia comienzo a hablar lenguas extrañas. No, eso es solo una pequeña manifestación de la llenura del Espíritu Santo. Eso es una pequeña manifestación visible, pública, de la llenura del Espíritu Santo. Pero la manifestación más maravillosa, más grande y más veraz de que alguien es lleno del Espíritu Santo es cuando este alguien se deja controlar por el Espíritu y sus acciones van ajustadas a la Biblia. ¿Y qué sucede? Que comienza el carácter de Cristo a ser forjado en la vida de cada uno de los creyentes, de los cristianos. Alguien dijo, la prueba más fehaciente para determinar si en efecto un cristiano
se está dejando llenar del Espíritu Santo, es que su vida comience a ajustarse al carácter de Jesucristo. Puedes tener experiencias místicas, puedes tener experiencias emocionales en un momento determinado, pero lo que más muestra que tú estás lleno evidentemente del Espíritu Santo, o por lo menos comienzas ese proceso de llenura del Espíritu Santo, es cuando tu carácter comienza a cambiar al carácter de Jesucristo. Y como yo lo decía hace minuticos atrás, ya para terminar, no es algo estacional, no es algo que lo recibo en un momento y ya no más, es algo continuo. Porque el Espíritu Santo tiene un trabajo de llenura continuo, de formación del carácter de Jesucristo en nuestra vida continuamente. No solo cuando estoy en la congregación, en la iglesia y doy rastros visibles cuando recibo y hablo en lenguas, es que me llena el Espíritu Santo. No, yo soy lleno continuamente cuando dejo que el carácter de Cristo sea forjado en mí, en cada uno de mis movimientos diarios. Así que hermanos que nos ven a través del Facebook, usted que nos escucha a través de la radio, estamos en este culto especial de la llenura del Espíritu. Pero más allá de que recibamos una experiencia emocional o mística, es conocer la voluntad de Dios. Dios me ordena, tienes que ser lleno. Yo debo entender que cada día el Espíritu Santo debe tomar control de mis acciones y yo permitirlo en mi libre albedrío. Porque de lo contrario, si fuese una obra solo, vean ustedes, es una obra en conjunto. El Espíritu de Dios y mi persona. Porque si fuera una obra solo del Espíritu Santo, y no que el Espíritu Santo de Dios me llena y yo no abro mi mente, mi corazón para que esto se dé, entonces yo sería un robots, nada más dominado. No. Es una obra en conjunto. El Espíritu Santo está en mí, me guía, me muestra. Yo conozco la palabra, me lleno de la palabra. Y entonces en mi libre albedrío, en mi capacidad que Dios me dio para toma de decisiones en mi vida, yo dejo que el Espíritu Santo haga la obra por el conocimiento de la palabra. Por eso usted tiene que empezar a estudiar la palabra de Dios. Por eso usted se tiene que dejar llenar por la palabra. Miren ustedes, el Señor dijo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No es una obra solo del Espíritu Santo, es una obra en conjunto del Espíritu Santo y de mi persona. Por eso, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Estudiar la palabra de Dios, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ella tendré la vida eterna. O sea, yo tengo el deber de conocer la voluntad de Dios en mi vida. Y al conocer la voluntad de Dios, el Espíritu comienza a actuar en mi vida, pero en mi conciencia, en mi libre albedrío, yo le permito al Espíritu Santo que tome control en mi vida. Qué tremendo, ¿verdad? Así que el ser lleno del Espíritu Santo es ser o dejarme yo, que ya conozco la palabra, que ya me llené de la palabra, dejarme guiar hacia eso que la palabra me enseñó por el poder del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oyentes de casa, qué maravillosa palabra. Qué maravillosa palabra. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Que Dios me los bendiga.